corto plazo, así que estamos felices de que podemos hacer por lo menos un pequeño encuentro virtual por el Día de Árbol. Así que bienvenidos a todos. Y Muchas gracias, Lou. específicamente, buenísimo. Ujú. A Muy bien, ver, buenísimo. para que se vean todos mejor, así Buenísimo. Dani, ¿querés encender tu cámara? Ok, sí, ahora voy. Así ya A ver, ¿me vamos a hacer escuchan una bien? pequeña ronda de presentación. Buenísimo. ¿Me, Acá se me sumó escuchan también. bien? Te Sí. escuchamos bien. Acá se sumó Gaby. Buen día, Gaby. Hoy es un encuentro. Ahí estamos. Ahí está también sumándose Erika del Chaco. Qué bueno, Buen día. bienvenido, buen Buenísimo. día. Yo le avisé también a todos mis alumnos, a mis colegas, al Club de Naturalistas, así que bueno, esperemos que se vayan sumando más personas. Buenísimo. Bueno, acá estamos hoy ya también con Joaquín Fargas. Bueno, ya hicimos varias actividades juntos este año, que la cuarentena nos exigió haciendo cosas más virtuales en vez de presenciales, ¿no, Joaquín? Sí, la verdad que bueno, siempre solemos trabajar con las manos, ¿no? Con las manos verdes. Pero bueno, acá, digamos, tenemos que hacer las manos virtuales, ¿no? De alguna forma y bueno, Estamos. nada, hay que adaptarse. Es así, exactamente. Así que bueno, la idea de hoy es un poco, hago una mini introducción de hacer un como segundo desayuno por el Día del Árbol, ya que no lo podemos festejar juntos con la idea que tuvimos antes de hacer unas plantaciones. Pero Dani después nos va a contar un poco de una actividad que están preparando en Bariloche. Así que, digamos, la idea es un poco de realmente repensar o memorar el Día del Árbol y pensar también qué podemos hacer cada uno para el árbol urbano que tenemos frente a nuestra casa. Algunos, como Joaquín y yo, que estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Digamos, tenemos otras condiciones que Gaby y Dani, que están, por ejemplo, en Bariloche y están rodeados del Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que un poco esa es la idea. Y pensar también qué es lo que nos significan los árboles y qué nos significan también la naturaleza y el contacto con la naturaleza. Así que, bueno, bienvenido Dani, bienvenido Gaby, bienvenida, Gracias. perdón. Y Buen día a todos. bueno, yo creo que si Dani querés empezar con una pequeña introducción, así ya vamos hablando del Día del Árbol y qué es la actividad que tienen planificados hoy. Bueno, sí, buen día a todos. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Verena? Gracias por esta convocatoria. Principalmente quería hacer una referencia a la efeméride. Yo tengo después unas fotos para mostrar por ahí, después vamos a hacer una pequeña introducción, pero vamos a dar después la palabra a Joaquín, y después yo mostrar unas fotos que son que seguramente van a salir. Quería hablar de la efeméride, porque esta es una celebración en Argentina. No es el Día Internacional del Día del Árbol, sino que esta celebración, les cuento porque lo busqué en internet precisamente para tener el dato justo, se realizó por primera vez en 1901, luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera el 29 de agosto de 1900, gracias a la iniciativa de Estanislao Ceballos, y desde el siglo XIX se promovió la actividad forestal, siendo su principal impulsor Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de Argentina de 1868 a 1874. Quien manifestó el cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como el nuestro, no solo porque la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse como su complemento indispensable. Obviamente tenían otra visión en esa época, ¿no? Pero les cuento, La Pampa es como nuestra república, una tabla rasa, es la tela en la que ha de bordarse una nación, es necesario escribir sobre ella, árboles planten árboles. Bueno, obviamente en ese momento el país estaba en pleno desarrollo económico y agrícola ganadero, se convirtió en una potencia agrícola ganadera, pero el mensaje no deja de ser importante, porque ya se sabe y se sabía la importancia de los árboles. Se ha dicho, esto no lo dije yo, pero se ha dicho que el desarrollo de la humanidad se debió a los árboles. O sea, primero gracias a los árboles estamos en este planeta, ¿no? Porque las plantas, no solamente los árboles, son los que producen el oxígeno que respiramos. Son los únicos organismos que producen oxígeno a través de la fotosíntesis. O sea que le debemos la aparición de la vida en la Tierra, se la debemos a las plantas, nada más y nada menos. Primero algas unicelulares y después obviamente
organismos más complejos. Los árboles son una mínima expresión del diverso y vasto mundo vegetal. Y gracias al oxígeno que produjeron las plantas, cambió la atmósfera terrestre, se produjo la primera gran contaminación global, se llama, que es lo que crea la atmósfera con un 20% de oxígeno, que es lo que permite la respiración aeróbica, la respiración, digamos, utilizando el oxígeno, y permitió el desarrollo de células más complejas. O sea que fíjense qué importante que son las plantas. Permitieron la aparición de las primeras células eucariotas, que son las células que nos conforman, y a partir de ahí la vida siguió un rumbo que, digamos, de alguna manera continuó con una especie como la nuestra, que se está planteando estas cuestiones y reflexiona sobre estos temas. Así que no nos olvidemos que le debemos nuestra existencia y la existencia de toda la vida del planeta a las plantas, al mundo vegetal. Los árboles son los representantes más visibles, por decirlo de alguna manera. Y después, quiero hacer esta primera reflexión y después quiero mostrar fotos para ir a ejemplos puntuales de convivencia armónica con las plantas. Y otra cosa también que es un fenómeno mundial que se debe precisamente a la globalización, es que ocurre un fenómeno que ya está, digamos, registrado a nivel mundial, que se llama la ceguera vegetal, ¿no? En inglés es plant blindness, que significa que el ser humano se olvidó de que depende de las plantas para su supervivencia. O sea, se olvidó que come plantas y se olvidó que respira el oxígeno que producen las plantas. O sea, eso es gravísimo, por eso estamos como estamos, ¿no? Deforestando, desmontando, destruyendo bosques a mansalva, incendiando, para que, digamos, a una escala, digamos, totalmente desproporcionada, y es un camino autodestructivo. Por eso es tan grave la crisis climática global y el calentamiento global. Y otra cosa importante es que nos acordemos que todas las plantas, no solamente los árboles, son los únicos organismos que fijan el dióxido de carbono y lo capturan en su estructura, que es la madera. La madera está formada precisamente por moléculas que en su mayor conformación tienen carbono. O sea, el carbono que forma el dióxido de carbono se acumula y se fija en las células de las plantas, principalmente de los árboles. Y los ambientes húmedos, los humedales, todas las plantas fijan dióxido de carbono como producto de la fotosíntesis, y todo ese carbono está capturado y retenido en las maderas, en los árboles, en la estructura de las plantas y en el suelo. La mitad del carbono, ustedes sabían que la mitad del carbono que absorben las plantas lo absorben con las raíces, con ese microecosistema que tienen debajo del suelo. O sea que es tan importante la parte de arriba como la parte de abajo de las plantas. O sea, lo no visible está fijando la mitad del dióxido de carbono de la atmósfera. Y eso lo hacen solamente las plantas nativas. Eso podemos hablar de la diferencia entre nativa y exótica y por qué plantar nativas y no plantar exóticas. O veamos, obviamente si uno quiere una rosa, que la plante, pero que también plante nativas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el principal aliado contra el cambio climático global, que lo produjimos nosotros, el ser humano, la actividad industrial, son las plantas, y es lo que estamos destruyendo. O sea, bueno, ese es lo lamentable de esta situación actual, ¿no? O sea, el calentamiento global y el cambio climático se produce por precisamente el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, producto de la actividad industrial humana, y los únicos organismos y nuestros principales aliados son las plantas. Entonces, además de, obviamente, tratar de reducir nuestras emisiones, tenemos que tratar de no matar la planta, o sea, no destruir es destruir la tabla salvavidas sobre la que estamos navegando en el planeta, en el espacio, ¿no? La estamos destruyendo y es lo único que nos sostiene a flote. Y es nuestro principal aliado, el mundo vegetal. Así que, bueno, son todos temas para reflexionar bueno, y si hay funcionarios escuchando esto, es lo primero que hay que hacer. Primero, proteger la vegetación silvestre nativa que yo tengo en mi municipio o en mi plaza. No conviene destruir un monte o un pastizal o un humedal para poner césped y armar una plaza y poner juego. No, se puede tranquilamente preservar todo ese ambiente, hacer un senderito, poner los juegos, poner bancos, pero no destruir toda la vegetación nativa, porque es la que nos está ayudando contra el calentamiento global. Así que hay un montón de maneras de convivir y de hacer las cosas de otra manera, hacer las cosas mejor. Así que bueno, le doy la palabra a Joaquín o Verena, si quieren complementar lo que digo, Sí, lo que bueno, quieran, obviamente.
Sí, creo que voy a dar la palabra a Joaquín, porque con Joaquín estamos trabajando también en un proyecto de bioarte y justamente la semana que viene va a iniciar una exposición virtual en Austria que se llama The Kepler Gardens, Ars Electrónica, así que uno de los jardines es Buenos Aires y es un jardín virtual en este sentido. Y en la biosfera de Joaquín, que también que se muestra en el fondo, que lo vemos cortito. Así que con Joaquín hablamos muchas veces justamente de la falta de conciencia de las personas, de que todos estamos conectados y todos estamos pendientes entre nosotros mismos, porque todos formamos parte del ecosistema natural, ¿no? Por eso en la obra de la biosfera, que tiene atrás en el fondo, que ya nos va a mostrar, se muestra perfectamente esta relación de convivencia y justamente lo que habló Dani, la fotosíntesis que realmente facilita o realmente hace posible la vida. Así que bueno, Joaquín, bienvenido y te paso la palabra a vos para también hacer una reflexión por el Día del Árbol. Bueno, gracias, sí, voy a tratar de ser, digamos, sintético, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa importante que rescato lo que dijo Daniel, que es la fundamental, ¿no? Es el olvido, ¿no? El olvido de qué función cumplen los árboles en el ecosistema. Y después, ¿qué somos nosotros, ¿no? O sea, nos hemos olvidado que nosotros somos naturaleza, ¿no? Que yo creo que eso es la parte importante. O sea, entonces, cuando uno se siente extraño a algo, primero tiene temor porque, digamos, no lo conoce, ¿no? Entonces necesita conocer algo, alguien para digamos, tener esa cotidianidad, esa realidad. Entonces nosotros nos sentimos por ahí extraños a la naturaleza, sentimos algo a lo que le tenemos que temer, algo que tenemos que luchar y en última instancia destruir, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros nos tenemos que amigar con esa naturaleza y saber que nosotros somos naturaleza, todo nuestro cuerpo, todo, digamos, en nuestra relación. Entonces, por ahí lo vamos a entender mejor. Así que nada, yo creo que lo importante, lo que yo rescataría de un día como hoy es eso, ¿no? El árbol de alguna forma somos nosotros, ¿no? O sea, nuestros átomos, digamos, a través de todo ese proceso en la naturaleza, probablemente vengan de algún árbol y terminen en algún árbol cuando nosotros terminemos, ¿no? Ser parte de nuestros átomos estén ahí recombinados en todo ese proceso. Y la parte optimista es que, para comentarle a Daniel, hay una plaza que se inauguró hace un año, más o menos acá cerca de mi casa. Yo vivo en Palermo, Colegiales, en Buenos Aires, cerca de lo que es el mercado de pulgas, y la plaza esa se inauguró todo con pastizales y todo autóctono, y como dice él, con unos senderitos que uno llega a los juegos y tiene todos esos elementos autóctonos, o sea que alguien escuchó a Daniel y hizo eso, ¿no? Probablemente en una charla anterior. Entonces vamos generando conciencia, me parece que esa es la parte optimista de que algo está cambiando y algo estamos entendiendo. Y después, bueno, lo que me interesa mucho también es cómo relacionarnos nosotros, entender que así como somos naturaleza, somos tecnología y no tenemos que estar en contra ni de la naturaleza ni de la tecnología y tenemos que trabajar todo en conjunto como una unidad para llegar a eso, ¿no? Pero bueno, esas son las reflexiones. Después, Verena, que es una buena moderadora, nos llevará por otros caminos en esta charla, ¿no? Así que vuelvo a vos, Verena. Gracias. Sí, la verdad lo que siempre me gusta es reflexionar en conjunto sobre los diferentes roles y los diferentes sectores. Y el arte, bueno, el arte tiene el gran arte y la gran tarea de estimular a crear nuevas visiones, a repensar cosas y a veces ser chocantes también. Los biólogos están más en las ciencias exactas, ¿no? Están en lo que se puede medir y que son los indicadores, y con el arte podemos hacer puente y podemos reflexionar. Después, bueno, un tema siempre en lo que a mí me preocupa o cuando siempre me gusta hablar es cuando hablamos de un árbol, es diferente un árbol y un bosque, obviamente, pero un árbol, aunque esté en la vereda de una ciudad, nunca está solo. Eso es algo que creo que no lo tenemos así en cuenta. Por eso también esa imagen, quería compartir una imagen que encontré acá que me encantó.
A ver, lo voy a compartir cortito. Esta es la querida imagen, a ver si la ven. Justamente el único árbol que quedó y el pobre ser humano disfrutando arriba del sol y abajo está la ciudad y el humo. Y en este sentido sí es un árbol solo y aparece solo, pero con sus raíces y con todas las conexiones que genera el árbol, aunque que esté cortado, quizás sigue viviendo y sigue teniendo una influencia. Así que, por ejemplo, en el caso nuestro, digamos, hablando de los árboles, acá obviamente eso es un lindo árbol que quería compartir la imagen. Bueno, Dani, ¿cómo era el nombre? Perdón, me olvidé. Este es un coihue, que Un goibe, gracias. es uno de los Exactamente. árboles más grandes de los bosques andino-patagónicos. Exactamente, y vos nos vas a contar en un momentito también este árbol, Sí, sí. así aparece que es un árbol solo, pero está en un gran conectado con un bosque, con un ecosistema, y la verdad es importantísimo que esto, y acá lo mismo, estos árboles que forman parte justamente de los lindos bosques ahí en el entorno de Bariloche, aunque están ahí caídos, siguen formando parte de un importante ecosistema del bosque. Y es importante también que queden ahí, que siguen deshaciéndose y digamos, ¿no? Eso es algo que nos va a contar un poco Dani. Y después, si vemos estas imágenes, estas son las imágenes que a mí siempre se me hacen triste, y muy triste, viéndolos, la mala poda en las ciudades. Así que tenemos como en el Día de Árbol mucho para reflexionar de este primero, que un árbol, que significa tener un árbol o sembrar un árbol y plantar un árbol, pero qué difícil es, como Dani mencionó en una reunión previamente también, sembrar un árbol y plantar un árbol quizás es fácil, pero mantenerlo vivo y sano durante muchos años es lo más complejo, es la tarea más compleja que hoy tienen en las ciudades, y muchas ciudades que conocemos que no tienen esas capacidades técnicas de realmente hacer un buen cuidado de los árboles. Así que eso es un poco la tarea también en la cual venimos viendo necesidades por parte de los municipios, que justamente los vecinos, en Vicente López siempre el intendente lo dijo, los vecinos se mudan a Vicente López por los árboles, pero nadie lo quiere tener en su vereda cuando dan demasiado sombra a la casa o cuando están, digamos, dando sombra a la pileta, ¿no? Así que, y al final ahí justamente la mayor cantidad de pedidos es la poda de árboles o la tala de árboles que lo quieren tener. Entonces es un tema que hasta la parte legal es importante que se involucre acá para que haya una regulación. Pero bueno, es un tema muy amplio y la verdad podríamos hasta hacer una conferencia completa con esto, pero eran algunas imágenes que quería compartir y que quería ver un poco la opinión del biólogo específicamente para hablar un poco también sobre, bueno, qué son árboles nativos, por qué es importante plantar, por ejemplo, árboles nativos, en qué época del año plantamos los árboles, que es otra pregunta, porque muchas veces todos piensan que es una linda acción comunitaria haciendo una plantación de árboles con una escuela o una empresa, pero no en cualquier momento del año se puede hacer realmente una plantación, porque tiene un ciclo natural que hay que respetar. Así que creo que hay mucho para charlar sobre el buen cuidado de los árboles y para llegar también a valorar más el rol del árbol, especialmente en las grandes ciudades, para que no terminemos ahí con el solo árbol y para que también haya como una calidad de vida que sea apta para nuestro desarrollo de las actividades humanas. Porque sabemos que en la mayor cantidad de las ciudades no hay suficientemente espacio verde por habitante. La recomendación de la Organización Mundial de Salud, si no me equivoco, son 10 metros cuadrados, y hasta en la ciudad de Corrientes estamos en, si no me equivoco, en 2 o 3 metros cuadrados por habitante, por ejemplo. Así que hay temas para justamente para ver juntos, y quizás, bueno, volviendo a dar la palabra a Dani, porque abrí una gran cantidad de preguntas, pero empezamos
la cuestión de siempre, las plantas nativas y las plantas exóticas. Siempre es la pregunta de, ok, ¿qué planta tengo que plantar y por qué es importante que sean nativas? Sí, gracias Verena, sí, muy bueno lo que dijiste. La diferencia de esto fundamental es que las plantas, hay plantas nativas que significa que son de la región donde vos vivís, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Son las plantas que estuvieron antes de tu llegada y de la llegada de la humanidad a esos lugares. Obviamente con el traslado del ser humano y principalmente la globalización, empezó a haber obviamente mucho movimiento de vegetales, principalmente todos los agrícolas, ¿no? Los que obviamente principalmente son de origen europeo, los que se movieron por todo el mundo, y después las plantas ornamentales, y eso obviamente lo llevaron los inmigrantes, o sea, todos los inmigrantes europeos llevaron plantas a todos los rincones del mundo, tanto las comestibles como las decorativas, ¿no? Ornamentales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo saco una planta de un lugar, de un continente y lo llevo a otro, pueden pasar dos cosas. O que la planta se muera porque se la comen todos los bichos y es muy rica para los insectos y desaparece, o no se adapta al clima y desaparece, o no le gusta a ninguno de los animales, no tiene ninguna enfermedad, y se convierte en una plaga, ¿no? En una especie invasora de los ambientes silvestres. Ese es el caso, y es les cuento que es el segundo caso de pérdida de biodiversidad en el mundo, las especies exóticas o introducidas, ¿no? Ahora, esta especie que fue llevada de Europa a América tiene su control natural en Europa. O sea, en Europa no es una plaga ni una especie invasora. O sea que todas las especies animales y vegetales evolucionaron en conjunto en un ecosistema determinado con sus propios mecanismos de regulación, o sea, tienen predadores, tienen enfermedades, hongos, bacterias que las comen y las limitan, y son parte del ecosistema. Entonces, ¿qué significa? Las plantas nativas, de donde son originarias, forman parte de un ecosistema y son el sostén de muchas especies. Entonces, si yo tengo que plantar una planta o quiero plantar algo, una planta o un árbol en mi casa, viva donde viva, mi prioridad tienen que ser las plantas del lugar. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar dando alimento a los insectos, a las orugas, a las mariposas, estos frutos son los que comen las aves nativas, voy a fomentar la dispersión de las semillas de esas plantas. Entonces, por eso obviamente es algo que esto es una visión moderna, ¿no? Que se descubrió en el siglo XX. En el siglo XX se inició el movimiento de conservación de la naturaleza y nos dimos cuenta de todos los errores que estábamos cometiendo. Estábamos obviamente comprometiendo la vida en el planeta y nuestra propia vida. Entonces, a partir de ahí, el concepto de nativo exótico se instala en el ámbito de la conservación. Entonces, siempre que se hagan iniciativas de plantación o de cultivo o de armado de espacios verdes, la prioridad tendrían que ser las nativas. Y después las ornamentales, sí, puede haber un canterito con rosas, con alguna planta que obviamente le guste a la gente, al vecino, que siempre pide algún árbol frutal. Acá en Patagonia se plantan muchos ciruelos, manzanos. Está perfecto, eso también. Pero la mayor parte de las plantas que nosotros pongamos, si hacemos el esfuerzo de armar una campaña, una jornada de plantación con las escuelas, con las universidades, parques nacionales, bueno, fíjense que son todas plantas nativas ahora no se habla de otro tema, o sea, la planta que yo planto es como que ya está, por suerte, asumido que tiene que ser nativa. ¿Por qué? Porque contribuye a conservar la biodiversidad biológica local, ¿no? Entonces está asociado a la preservación de la diversidad biológica, a la educación ambiental, porque la gente aprende que esa planta es nativa, que tiene un montón de bichitos que se las comen, y además contribuyo al ecosistema global. Esto es principalmente importante en las ciudades, donde desaparecieron todos los ambientes silvestres, ¿no? Y lo único que hay silvestre son las reservas periféricas, como en el caso de Buenos Aires, que digamos, tiene muy poca superficie. Entonces, lo que dice Joaquín, bueno, se está haciendo en Buenos Aires, en muchos espacios verdes, en muchas plazas, se están poniendo un montón de especies nativas, y eso les cuento que es gracias a un amigo mío, un ingeniero agrónomo, que es un promotor de toda la vida de las nativas, que él trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en el área de parquización y arbolado, y él fue el que introdujo el tema de las nativas en el gobierno de la ciudad, y por suerte, bueno, fue escuchado por las autoridades y ahora se están, además de las ornamentales, que a la gente, digamos, el tema de las ornamentales, les cuento, es
es lamentablemente un negocio. O sea, los viveros tienen más ornamentales exóticas que nativas. Entonces, cuando la municipalidad quiere comprar 3.000 ceibos o 3.000 tarumás o burucuyás, no tienen los viveros. Entonces, si tenemos que armar una plaza, no hay plantas nativas en ningún lado. Entonces terminan comprando 5.000 rosas, 3.000 álamos, pinos, europeos. Bueno, entonces, por eso tiene que ir creciendo la proporción de plantas nativas en los viveros municipales y obviamente de a las empresas, ¿no? Digamos, las empresas que hacen paisajismo. Y también eso se generó por presión de la ciudadanía, ¿no? O sea, de alguna manera vieron que es un círculo virtuoso, porque hay más demanda de nativas, entonces los viveros producen más nativas, las autoridades respaldan las nativas, la gente sale a plantar nativas, ya el concepto de nativo ya está incorporado en el lenguaje de la ciudadanía, y eso es súper bueno y es un gran avance en este sentido. Así que, pero es interesante que si uno tiene la oportunidad de estar en una función pública, tratar de que todas las campañas de plantación sean con nativas. Y hay un concepto nuevo que yo lo estoy implementando como consultor independiente en una empresa, que generamos canteros con especies nativas en las veredas de la empresa, en pleno ciudad de Buenos Aires. Así que no sé si quieren que les muestre ahora las fotos o pasamos a otro tema. No, con mucho gusto, si querés mostrar algunas Bueno, imágenes. sí, les cuento el concepto, que esto es nuevo para Argentina, ¿no? No para otra parte del mundo, pero es este concepto de cantero nativo silvestre. Estos son los carteles que están puestos al lado de cada cantero. Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo con el laboratorio Pablo Casará, que tenemos esta área de la cual yo soy el coordinador, que es de responsabilidad ambiental, y es una forma de que la empresa tenga una huella ambiental positiva, como imagínense una farmacéutica, digamos, tiene una huella ambiental importante en cuanto a emisión de obviamente gases de efecto invernadero, uso de envase de plástico. Bueno, hay todo un programa obviamente de reciclaje y de separación de residuos que estamos implementando, pero el aporte a uno de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es contribución a la biodiversidad. Bueno, ¿cómo hace una farmacéutica para contribuir a la biodiversidad? Bueno, en las plantas, se llaman plantas, son los edificios donde están las fábricas, ¿no? En las veredas de esas plantas estamos plantando nativas. Y estamos armando lo que se llama el cantero nativo, que es, se ponen árboles, arbustos, enredaderas y hierbas. Entonces se crea una mini reserva. Miren lo que es este cantero. Bueno, para la mayoría de la gente esto es un yuyal y está todo desprolijo y hay que arrancar yuyos. Bueno, se sabe lo que me costó, obviamente, a través de charlas de capacitación, hacerle entender a la gente que esto es lo que nosotros queríamos. Está buenísimo que crezcan los yuyos porque son todos autóctonos. No hay lugar en la ciudad de Buenos Aires para los yuyos. Entonces, se crea también un cambio en la estética de la gente. Dice, no, esto es lo que queremos, esto es lo que queríamos, que crezcan. Nosotros plantamos 3 especies. ¿Saben cuántas especies hay en cada cantero? Más de 10, porque eso lo trajeron las aves, los insectos. Entonces tenemos, este es el cantero antes. Miren lo que es una soledad absoluta, está solamente el árbol, una especie exótica, y nosotros lo que hicimos fuimos contribuir con especies nativas de la región pampeana, ¿no? Y rioplatense. Entonces se le pone un cerco protector, este cerco después fue reemplazado por un cerco temporario, y el cartelito explicando el motivo que era lo que se quería, y miren lo que se logró. Hay una cantidad de mariposas en estos lugares que la gente del barrio nunca había visto tantas mariposas, nunca había visto tantos pájaros. Y en Bariloche no hay muchos ejemplos, y encontré uno solo, por suerte, para demostrarle a mis conciudadanos que es posible armar canteros con especies nativas. Miren qué lindo este cantero, donde hay árboles, arbustos y hierbas. Y acá se deja crecer todo lo que quiera crecer. Se sacan solamente las especies exóticas invasoras, obvio, siempre hay que controlarlas, ¿no? O sea, el único manejo que hace el ser humano es sacar las exóticas. Y estas plantas no necesitan riego al principio, para el primer verano, pero la idea, digamos, otra ventaja de las nativas es que están adaptadas al clima y a los suelos de la zona, o sea que se las riega durante el primer verano, que es el momento en que pueden morir, y después ya no hay que regarlas más. Y tienen muy bajo mantenimiento en comparación con la especie exótica. La especie exótica hay que ponerle fertilizante, hay que ponerle un suelo especial, hay que regarla cada 2 por 3 porque
enferma. Hay que ponerle insecticidas porque los bichitos se las comen y las destrozan, especialmente las rosas, los jazmines. Bueno, el que tiene jardín sabe lo que es siempre una lucha eterna contra las hormigas. Bueno, acá nosotros en estos canteros dejamos que las hormigas se las coman, dejamos que las orugas se las coman, dejamos que los bichos se las coman, dejamos que los pájaros las picoteen, y ese es el control natural, o sea que no hay que podarlas estas plantas tampoco. Y es muy gracioso porque en la empresa me decían, Daniel, me llamaban, Daniel, las hormigas se están comiendo las plantas que plantamos. Yo digo, buenísimo, es lo que queremos, estamos dando alimento a las hormigas. Y bueno, ¿qué pasó? Las hormigas pelaron la planta, se quedaron sin alimento, se fueron a otro lado, y la planta rebrotó, o sea, no la mató a la planta. Que es el concepto, ¿vieron? No tenemos el concepto ecosistémico de cómo funciona la naturaleza. Pensamos, como decía Verena, que el árbol está aislado, que ya alcanza con plantar un árbol. No, tenemos que tratar de rearmar el ecosistema de esta manera, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos lamentables que tenemos acá en Bariloche, es que nos falta muchísimo convivir con los grandes árboles, ¿no? Especialmente en las áreas de uso público, dentro del Parque Nacional, en la misma ciudad. Vemos tristísimos ejemplos de mala convivencia o de no convivencia con los árboles, como también mucha agresión y daño a través del clavado de carteles, de atar el tacho de basura con alambre a los árboles. Esto pasa en toda la Argentina, en todo el mundo, en todas las ciudades. Nos olvidamos que es un ser vivo el árbol primero, ¿no? Entonces nos parece que es un poste, le podemos poner, acá en Bariloche hay árboles que están llenos de luces, de cables, los usan para bueno, para poner alambrados, imagínense, los usan de postes para poner alambrados, así que imagínense cuánto nos falta entender que el árbol es un ser vivo y que no lo tenemos que dañar. Bueno, el mismo Parques Nacionales le clava los carteles a los árboles, digamos, los carteles indicativos y los carteles de los senderos están clavados en los árboles. ¿Lo pueden entender? Yo no lo puedo entender. O en las reservas naturales, no solamente parques, o sea, reservas municipales, provinciales, están los carteles indicativos. Es más, hay carteles que cuide los árboles clavado a un árbol. Esa es la total contradicción, ¿no? Es lo que se dice, es una ceguera que tenemos, que no entendemos que es un ser vivo el árbol. Y con cada clavo le estamos reduciendo la vida en tal vez décadas. O sea, un árbol que tenía que vivir 150 años, tal vez viva 30. Por culpa de ese clavo que le puse, porque se permitió la entrada de bacterias, virus o un hongo que lo termina matando. Y esta es la propuesta que tenemos para las ciudades y para los jardines, es armar lugares con plantas nativas. Fíjense, acá no hay uso de bordeadora, acá se dejó el crecimiento de las plantas nativas en la base del árbol, acá hay una enredadera, una muticia y unos coirones en la base. Hay sectores del jardín, se pueden dejar sectores del jardín con las plantas nativas, fíjense, acá no se pasa la bordeadora ni la cortadora de césped. Esto es una mini reserva de diversidad biológica. Bueno, sería buenísimo que en todos los jardines de todos los hogares de Argentina, los que tengan jardín, dejen sectores con vegetación nativa sin antropizar, sin pasar la bordeadora, ¿no? Y estos son los malos ejemplos de falta de convivencia, ¿no? O sea, los grandes árboles se empiezan a debilitar. ¿Por qué? Porque les estacionan los autos encima, les machetean, se compacta la tierra, se empiezan a secar, pero por culpa del ser humano, ¿no? Porque los árboles son malos y que se tiran arriba de la gente, ¿no? Entonces lo que ocurre es que nosotros le provocamos la muerte a estos grandes árboles o el debilitamiento y los terminamos cortando. Así que esperemos yo quisiera que bueno, repensemos y reflexionemos sobre esta relación con los grandes árboles. Estos árboles han visto tantas cosas y son la memoria viva de los bosques además les cuento que estos árboles son nativos, no los plantó el ser humano. Estos árboles tienen más de 500 años, algunos 300 años como mínimo. Y nosotros logramos matarlos en una hora, ¿no? Y esta es una foto muy linda con mis alumnos de la carrera de guía de turismo, que tengo la suerte de tener 2 materias ahí, la suerte de poder compartir estas reflexiones con ellos, y ellos son los actuales defensores, digamos, y le paso la posta a ellos, que son los que tienen que defender estos grandes árboles. Son la memoria viva del bosque, tienen, digamos, tantos inviernos, han sobrevivido tantas enfermedades, tantos incendios, y nosotros decidimos su muerte en cuestión de horas, ¿no? Por si se cae arriba de una persona. Los árboles gigantes son
digamos, monumentos vegetales en sí mismos y tienen que ser preservados a toda costa. Lo que hay que hacer es no dejar que la gente se ponga la carpa abajo, o sea, es lógica. Es un árbol gigantesco, enorme, con ramas que se pueden caer dentro de un viento. O sea, cuando hay viento, Parques dice, no hay que meterse dentro del bosque, no se puede acampar abajo de un árbol gigante, bueno, pero no hay que cortar el árbol para que la gente pueda poner la carpa ahí, ¿se entiende, no? La contradicción. O sea, no hay que juntar a la gente con los árboles gigantes. Podés ir a caminar, a abrazarlo, pero no a poner la carpa abajo. Y bueno, esta es una foto también que llama la reflexión, porque es la relación que deberíamos tener con todos los árboles, ¿no? Grandes y pequeños, pero los más grandes son los que más están siempre en la mira de los municipios para cortar, ¿no? Y para pasar en la motosierra. Y esta es una última imagen de un ciprés gigantesco que tenía más de 300 años seguro, totalmente verde. Fíjense que está la copa llena de hojas, no tenía ni una rama seca, y alguien decidió que lo tenía que cortar. Así que lamentable. Bueno, siguen cayendo los grandes árboles en Bariloche. Uno pensaría que en Bariloche somos todos defensores de la naturaleza y de los árboles. No, nada más lejos de la realidad. Acá se cortan más árboles de lo que se plantan, y la herramienta del jardinero, ¿saben cuál es? La motosierra y la bordeadora. O sea, ya con eso les digo todo. Es mucho lo que tenemos que aprender, mucho de lo que tenemos que reflexionar sobre la importancia de los grandes árboles y del ecosistema en su conjunto. Así que bueno, espero que en el día de hoy podamos transmitir este mensaje a todos. Ahora vamos a dejar de compartir. ¿Cómo hacemos aquí? Aquí. Ahí está. Bueno, gracias, Dani, por la pasión por los árboles. Realmente te agradezco. Y lo que habíamos hablado también el otro día, porque estamos trabajando en un proyecto conjunto con la Municipalidad de Bariloche, también con la Ciudad de Corrientes, para justamente generar, por un lado, también generar conciencia ambiental con los ciudadanos, porque muchas veces todos piden al municipio que sean los culpables, o que ellos son los que tienen que plantar o cortar. Siempre el malo en este sentido es el municipio, y nada más que eso, la mayor parte de los árboles, de los grandes árboles de lo que yo veo, por ejemplo, se cortan en los jardines de las propias casas. Entonces, realmente yo tengo un vecino justo que estaba cortando varios árboles de una muy antigua quinta, y me dolió el corazón viendo eso. Así que yo creo que hay que generar mucho de estas charlas de concientización, y también informar al vecino cuál es también su deber como vecino, cómo cuidar a los árboles. Y ahí quería mencionar una linda iniciativa desde Berlín, que se unieron ciudadanos en una campaña porque Berlín sufrió bastante de la sequía este año, así que el cambio climático afecta a Alemania bastante también, porque especialmente el este de Alemania tiene muchas sequías que se registraron. Y bueno, en Berlín se juntaron muchos vecinos para regar a los árboles, así que es como una iniciativa a regar los árboles, a darles agua, y también es justamente lo que vos decías antes, a respetar específicamente el espacio verde que tienen alrededor, porque según el ingeniero agrónomo Rubén de Albornoz de Corrientes, que es responsable en el equipo de Alejandro Cristiá de planificación ambiental, la mayor parte de los árboles que se caen por una tormenta o algo es por que están enfermos, por un hueco en el tronco, por la mala poda, por una enfermedad que les agarró por falta de cuidarlos y por justamente no tratarlos bien de forma como estaba prevista, digamos, debería ser. Yo creo que ahí hay muchos temas para charlar. Bueno, si alguien más se quiere sumar justamente, bueno, a Joaquín lo tengo con una linda imagen del futuro que quiero tocar un poco, porque Joaquín tiene un proyecto que se llama El Árbol de la Vida. Ahora después nos va a contar cortito, porque tenemos hasta las 5 planificado esta charla, pero quiero también dar la oportunidad un poco a los que nos están escuchando y que están acá, quizás quieren compartir alguna reflexión o pensamiento también con respecto a las temáticas que estuvimos mencionando. También pueden escribir por chat si no se animan a hablar. Quizás Caro de la Fundación Antenas Arcturus, o
¿Alguien más de Bariloche? Estoy viendo también los amigos de GmbA, de Frank, que también es de la Patronal Recicla, así que están acá presentes algunos amigos más. Erika. A ver. Hola, buenos días. Bueno, acá buenos días, buen mediodía. Al Chaco. Estamos saludando al Chaco, así te escuchamos, ¿sí? Bien. Van a ver, Deco, porque hoy festejamos el Día del Abogado con unos amigos ambientalistas. Muy bien. No, estaba escuchando, yo vengo de mi área, digamos, de las ciencias sociales, y lo estaba escuchando, recién escuchaba y veía la diapositiva y no, me encantó. Mi cabeza estaba pensando cómo ir armando actividades yo hablo de intercátedras, interuniversidades con estos espacios, porque justo mientras ustedes hablaban, yo en el aula virtual colgué una imagen del Día del Árbol para que los chicos vean que bueno, que hoy es el Día del Árbol, pero qué bueno que sería, en mi caso, ¿no? Me hago cargo. Como equipo de cátedra, yo estoy en la cátedra de educación ambiental acá en la Universidad Nacional del Nordeste. Entonces, mientras los escuchaba, reflexionaba que qué bueno sería poder hacer estos espacios de intercambio reflexivos, digamos, a los alumnos que, por ejemplo, yo tengo futuros ingenieros civiles, arquitectos, y les va a venir de 10, digamos, esta mirada que sé que en la formación de grado no la tienen. Y nosotros como cátedra de educación ambiental no es que podemos abarcar en profundidad cada tema. Así que no, eso, Verena, agradecerte y bueno, ir armando acciones conexas con la gente que está acá, que evidentemente estamos en el mismo transitar ambiental, así que eso, estoy con ganas de a futuro armar algo para mis alumnos. Buenísimo. Me parece Gracias, particular. Erika. Sí, bueno, ya estamos trabajando también con vos en un curso de formación de formadores, ¿no? Así, justamente para incluir la educación ambiental en las diferentes cátedras, así también a nivel superior, así que vamos a comunicar más en el futuro sobre eso también. Pero bueno, Bien. con mucho gusto. ¿Alguien más se quería sumar con alguna reflexión? Me parece que todavía necesitan todos el segundo mate o el segundo... No. ¡Ahí está Frank! Ya, buenísimo, buen día. En la mitad de decir un montón de cosas. Pero, Viste, de sorpresa. sí. No, me gustó mucho lo que comentaba Daniel, ¿sí? Primero la idea de los canteros, ¿no? Como de una manera tal vez más cercana de generar conciencia sobre el tema de los nativos, las especies nativas y el ecosistema, ¿no? Porque hay una cosa de autorregulación, entonces se genera algo que es fácil de observar, ¿no? Como eso que parece un yuyo en realidad alimenta, y esto de que no necesite ser regado, digo, me parece como un dispositivo didáctico, diría, de fácil acceso. Y por otro lado, me sorprende esto que cuenta de que en Bariloche digamos, uno tiene en el imaginario, ¿viste?, plena naturaleza, cuidado, y la verdad que si justo en un lugar como Bariloche pasa eso, o sea, imaginémonos lo que es el resto de los municipios. O sea, una gran tarea. Por suerte, cada vez hay más emprendimientos ambientales que trabajan sobre bosque nativo y especies nativas, ¿no? Pero bueno, mucho por hacer. Sí, totalmente. Así que gracias a vos también que estás trabajando con la Patronal Recicla, también una iniciativa y con un proyecto lindo en diamante, ¿no? Con el arte y el reciclado, sí. Así que estamos todos luchando por la misma causa, por suerte. Totalmente. Gracias a vos, Verena, por armar esta charla, súper interesante. Sí, era justamente un poco de sorpresa, pero justamente no queríamos perder esa oportunidad del Día del Árbol y hablar un poco de la importancia, digamos, de los árboles. Queríamos vamos a volver a Joaquín, porque Joaquín, digamos, justamente la importancia del árbol, quiero compartir un poco la imagen del árbol de la vida y del proyecto de árbol de vida. ¿Querés contarnos un poco antes de que muestre la imagen? Dale, bueno.
Bueno, primero, antes que todo eso, un poco sí, toda esta relación. Bueno, gracias, Daniel, pues la verdad que aprendo muchísimo, ¿no? Siempre se termina aprendiendo. Y la verdad que sí, tengo la satisfacción de que a veces ese bosque en el espacio que tengo con mucho verde, digamos, ese bosque nativo aparece por lo que podría ser como una desidia, por no cortar el pasto, ¿no? Y va apareciendo, entonces al final terminé dejando unos sectores, ¿no? Hasta que un día vino mi hija con la máquina de cortar el pasto y me cortó uno de esos plumeros gigantes que habían desarrollado, lo cortó y yo me quería matar, porque me dice, claro, yo pensé que no habías cortado el pasto, entonces bueno, nada, esa es una anécdota. Y por otro lado, en otro espacio, en San Isidro, he visto cómo crecían naturalmente, un espacio de hace muchos años que yo concurro ahí, un centro de ciencias, he visto cómo se han desarrollado los ceibos, ¿no? Ahí naturalmente a 100 metros del río, ¿no? Pugnando ya por recuperar ese digamos, ese bosque nativo, ¿no? Así que la verdad que son cosas que ahora con tu charla se me ponen más en evidencia y bueno, yo creo que todos los que estamos trabajando en el tema, no solamente aquellos que no están en el tema, deberíamos tener este tipo de encuentros porque nosotros no tenemos el conocimiento absoluto y necesitamos nutrirnos de todos y hacer un intercambio. Me parece que eso es muy rico. Después sí, con esos clichés de que los espacios, digamos, son todos ahí, Estados Unidos poluciona, y por ejemplo Canadá es ecológico. A mí me pasó que hace muchos años un proyecto que me habían aprobado en la Embajada de Canadá acá, vino rechazado ya porque era demasiado ambiental, demasiado ambientalista el proyecto, y eso el gobierno no quería entrar en contradicción porque tenía muchas acciones que no eran las mejores, ¿no? Entonces estamos hablando de Canadá, que para nosotros es ese cliché, como decir, bueno, Bariloche tiene sus árboles, Canadá tiene sus bosques, todos así, ¿viste? Bueno, pero nada, más allá de esas reflexiones que me trajo toda la charla, yo vuelvo un poco a este evento que dice Verena que vamos a tener de ese jardín en Buenos Aires, ese jardín que se va a llamar La naturaleza de nuestra naturaleza. Eso es del 9 al 13 de septiembre y tiene que ver con un jardín virtual y la idea es poner en evidencia eso, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra naturaleza? Hacernos esas preguntas, ¿no? Porque ahí es donde necesitamos de alguna forma englobarnos y conectarnos con todo. Con respecto a lo que mencionaba antes del proyecto Biosfera, este que tengo acá atrás, donde yo encierro un ecosistema en un espacio totalmente aislado, donde la única conexión con el medio es a través del calor y la luz, nos pone en evidencia lo limitado que es nuestro planeta y esa fragilidad. Entonces ahí la idea es que nosotros tomemos realmente conciencia de que eso en una escala infinitesimal funciona con nuestro planeta y necesitamos de la fotosíntesis, de esa energía para esos elementos. Y después hay unas pequeñas que se entregan con el concepto de que el mundo está en manos de nosotros, ¿no? Nosotros somos todos parte del problema, todos parte de la solución, y el mundo realmente está en nuestras manos. Hay quienes tienen una mayor responsabilidad. Como nosotros estábamos entregando estas a aquellos formadores de opinión, la idea ahora es hacer un plan de adopción para que estas pequeñas esferas las pueda recibir el que esté dispuesto a adoptar, que esté dispuesto en última instancia a adoptar el mundo, haciendo una declaración de interés de por qué quiere adoptarlo, una declaración de cómo va a ser para diseminar el mensaje, y tercero, qué acción concreta va a hacer con relación al medio ambiente. En este caso sería cómo voy a hacer, no solamente para plantar el árbol, sino cómo voy a hacer para hacer que ese árbol continúe, y cuando yo adopto a alguien, lo cuido y lo tengo que ir guiando en ese camino, ¿no? Entonces ahí es donde sería esa conciencia de adoptar el mundo, que no es solamente algo transitorio, una acción que yo haga y me voy a dormir tranquilo porque calmé mi conciencia, ¿no? Sino decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi esfuerzo y esa continuidad para yo, digamos, adoptar este mundo para de alguna forma entregárselo a los que vienen, al menos en las mismas condiciones que lo he recibido? Bueno, y hablando un poco del futuro, de ese futuro, ahí es donde viene el árbol de la vida, que es un árbol tecnológico que hace
una suerte de fotosíntesis tecnológica porque tiene paneles solares en el piso y con esos paneles activa determinadas bombas y por unos canales muy diminutos hasta las hojas llegan el agua que es necesaria y gotea por esas hojitas. Esas hojas también se mueven con el viento y de alguna forma tiene todo un juego de luces y todo. Este árbol se diseñó, se iba a construir hace 10 años en el campus de la Universidad de 3 de febrero, la UNTREF, y después por alguna razón quedó ahí todavía pendiente, pero la idea es que de alguna forma se pueda llegar a construir. Y lo que representa un poco es ese futuro, futuro donde nosotros podemos apoyar con la tecnología todo aquello que hemos destruido con la propia tecnología, con esa capacidad que hemos nosotros, esa capacidad de daño que nos permitió la tecnología, como vos decías, Daniel, hace un rato, un árbol de 500 años de esas dimensiones le toma una hora. Entonces yo pregunto, si un árbol de 30 centímetros de diámetro, yo tuviera que derribarlo en estos momentos, con mis manos, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tardaría? ¿Podría hacerlo? Bueno, la evolución nos permitió a nosotros incrementar esa capacidad de daño, así como el resto de los animales. Un león sigue teniendo las mismas fauces y garras y no ha evolucionado. Nosotros hoy con una motosierra podemos hacer un desastre, con una máquina desmalezadora, hectáreas completas en un día podemos, digamos, arrasar en el Amazonas. Bueno, este árbol se plantea también con una idea de futuro, o sea, hay una idea de futuro en el sentido que en este mismo concepto de arce electrónica, de este espacio que va a estar ahora del 9 al 13 de septiembre, han organizado en Italia y en España lo que se llama una planta viajera que se llama The Traveling Plant, y que esa planta, digamos, llega a distintos espacios. Y cuando llegó a mi espacio, yo tenía que hacer un relato y hablaba sobre la planta. Entonces voy a leer lo que dice esa planta cuando llega al futuro, ¿no? Dice, la planta esta es la tierra del futuro. Has arribado a la tierra del futuro. Mira alrededor. Hasta el horizonte solamente verás los sobrevivientes, árboles metálicos robóticos que han tratado a lo largo del tiempo recuperar parte de la atmósfera, generando oxígeno y obteniendo agua. Después de muchos siglos de polución y radiación, parte de la vida del planeta, o mucha, ha desaparecido. Estos árboles de la vida todavía están ahí, esperando un milagro, una nueva oportunidad para las plantas para crecer. La pregunta es, ¿pueden las plantas o el resto del planeta, de la vida en el planeta, tener una segunda oportunidad? El futuro es un lugar que nosotros no necesitamos encontrar. Él va a venir a nosotros. Nosotros, a lo largo del tiempo, sabemos que esto es seguro que el futuro está caminando, está llegando. Perdón, estoy haciendo una traducción. Permitamos que alrededor del mundo podamos generar conciencia sobre estos temas ambientales. Tal vez, cuando arribemos a la tierra del futuro, esta será absolutamente diferente. Las plantas y los árboles estaremos eternamente agradecidos. Bueno, ese es mi relato final, que tiene que ver con un final feliz, un final optimista. A veces el planteo de alguna forma distópico, ese planteo pesimista, a veces casi apocalíptico, es alguna forma para choquearnos a nosotros y decir, bueno, a ver, tenemos que hacer algo, no podemos dejar que no se haga nada. Debemos hacer algo aunque no sepamos los resultados, porque si no hacemos nada, ya sabemos los resultados. Listo, Verena, no hablo más. Gracias, Joaquín, buenísimo. Sí, eso es lo que más me gusta del arte, es que puede provocar, puede chocar. Y creo que la imagen de un árbol metálico con hojas de paneles solares y todo eso es chocante porque, y ahí volvemos a la misma discusión, porque justamente reducimos al árbol a una simple función que es la producción de oxígeno. Es una sola función en este sentido. Y ese es buen disparador para mí para discutir justamente es la función del árbol y cómo es
que describimos nuestro compañero. Bueno, yo no voy a hablar mucho más hoy, pero creo que con esta reflexión de Joaquín, con el futuro y el futuro que va a llegar a nosotros, podemos también cerrar un poco esa charla de hoy. Estamos bien puntual, así que mantenemos nuestra horita de hablar. Y Dani va a ir haciendo ahora una actividad también en Bariloche, si no me equivoco. ¿Querés contar un poco todavía para el cierre? Porque lo que me gustaría, si alguien se quiere sumar hoy con una actividad, bueno, que todos abracen su árbol en la vereda y nos manden una foto del árbol abrazado o del árbol de su jardín. Así que sería una linda actividad y una linda muestra de cariño hacia mi propio árbol, de lo cual yo me ocupo, entonces yo tengo que hacerlo. Dani. Exactamente, Bere, sí, prácticamente la consigna es la misma porque obviamente estamos en un estado de aislamiento social preventivo y obligatorio, así que la propuesta en el Día del Árbol es que uno se acerque al árbol, yo sabiendo cómo viene la mano en Bariloche, al árbol más grande que encuentren, que es el próximo objetivo de las motosierras, como para transmitirle un poco de cariño, porque lamentablemente los gigantes de la ciudad de Buenos Aires, además son árboles que tienen más de 70 años, estos fueron plantados por los primeros pobladores europeos, o sea que en la matriz de Bariloche están los árboles que plantaron los europeos, los primeros pobladores europeos que tienen más de 70 años ya, algunos más de 100, y los árboles del bosque nativo, y en algunos lugares conviven, o sea, acá mismo en Benipal hay secuoyas gigantescas. Acá una de las cosas que les decía de las exóticas que cuando se adaptan al clima y no tienen predadores, crecen mucho y más rápido. Y acá hay secuoyas de más de 40 metros de altura, que son originarias de la costa oeste de Estados Unidos, que tienen un diámetro de 2 metros, más o menos 2,5 metros, que en su lugar de origen tardarían 500 años en alcanzar ese tamaño. O sea que acá se convirtieron en esos monumentos vegetales en menos de 100 años. Y por eso también son dignas de ser respetadas, a pesar de que sean exóticas, ¿no? Y representan una etapa, ya son parte del paisaje cultural de Bariloche también, representan una parte de la historia, y ni siquiera eso se está respetando, no se respeta ni la historia, ni nuestra memoria como comunidad, ni los nativos que estuvieron antes que acá, los coihues esos un coihue de 1 metro de diámetro tiene más de 150 años, imagínense los de 2 metros o más de diámetro. Y son los que están cortando acá precisamente porque se compra un lote, el árbol le tapa la vista al lago, es el primer motivo de cortar un árbol gigante, después tiene miedo que se le caiga la rama arriba del auto, de la lancha, y después hacen la casa abajo del árbol y el árbol se va debilitando, se va deteriorando y lo terminan cortando. O sea, lo condenan a muerte cuando ya uno ocupa lo que es la columna de la sombra del árbol, uno interviene ese espacio y le estás afectando la calidad de vida del árbol, o sea, es muy posible que lo afecte negativamente. Entonces, la idea es que en la jornada de hoy salga cada uno por su lado, busque el árbol que le parezca más lindo, más grande, se saque una foto y la comparta en las redes sociales. Acá tenemos muchas organizaciones, y con algún mensaje que sea, obviamente, llamando a la reflexión y llamando a la armonía, ¿no? O sea, tratemos de no hacer que estos árboles se deterioren para que realmente estemos obligados a cortarlos, porque eso es lo que estamos logrando. Estamos atacándolo de una manera que los estamos convirtiendo en un problema para nosotros al debilitarlo, ¿se entiende? ¿No? Entonces, al no dañarle el espacio, ese árbol va a tener una vida sana y no se va a tener que caer arriba de ninguna casa ni arriba de nadie porque los cuidamos. O sea, hay que hacer todo un trabajo de prevención para que ese árbol no se deteriore y continúe con una vida sana y larga. Así que la propuesta es que cada uno elija un árbol, saque una foto y lo comparta con las redes sociales. Buenísimo. Y si nos van a poner una etiqueta de Fundación Manos Verdes y en Instagram manosverdes_ARG, y pueden agregar el hashtag también, todos somos Manos Verdes, así que acá se sumó Shamsi justamente. Bueno, Shamsi, ya estamos terminando acá, lamento mucho, pero si querés decir una cosita más, porque ustedes también van a estar activas hoy, ¿no? Hola, hola. Verena, ¿nos escuchan? Sí, te escuchamos, perdón. Ahí está. Oh,
Bueno, estábamos desde varios puntos escuchando la charla por Facebook, y bueno, cuando nos preguntaban acerca de qué deseábamos sumar, desde Fundación Anten Arturus queremos decirles que celebramos y agradecemos todas estas charlas, reuniones y compartir que se estén generando hoy en torno a este día, a tomar conciencia con respecto a los árboles y a su labor. Y nuestra amada maestra siempre nos enseña que es fundamental que tomemos verdadera conciencia de lo que los árboles más antiguos representan. Cada uno de ellos han creado una red maravillosa de conciencia, de unidad, junto con los medianos, con los pequeños, una red cargada de información, de sabiduría, y cada vez que cortamos uno de estos grandes árboles, todo el bosque se desestabiliza. Y esto es algo que nosotros estamos trabajando como discípulos de Antena en aprender, en tomar mayor conciencia, en realmente darnos cuenta de que esta separación tan grande en la que vivimos nos está llevando a lugares devastadores. Así es que hoy celebramos nuevamente, como decíamos, que estemos aquí reunidos y que podamos juntos tomar conciencia. Gracias a todos y gracias nosotros, como siempre, a nuestra guía y mentora, porque muchos de nosotros, en mi caso, vinimos de otros lugares. Yo vine de Buenos Aires, capital federal, acá a la ciudad de San Carlos de Bariloche, y cuando llegué, la verdad es que no sabía la diferencia entre un maitén, un radal o un ciprés. Esto fue algo que gracias a su instrucción y profundo amor comencé a comprender, y es algo que le agradezco todos los días, porque nos ha enseñado poco a poco a despertar conciencia de la importancia que tiene nuestro vínculo con la Madre Tierra. Y que hay tanto por descubrir, y hay tanto por despertar. Así es que gracias a todos, gracias por todo lo que compartieron. Y sí, hoy vamos a estar activos, por supuesto, en las redes de la Fundación Anten Arturus, los invitamos a entrar. Vamos a estar compartiendo videos, imágenes, notas de interés para que todos podamos despertar conciencia y poco a poco comprender el rol de los árboles en este planeta y el vínculo que tenemos con ellos. Gracias, Verena. Gracias. Muchas gracias, y buenísimo, porque la verdad nosotros estamos muy felices. Hace casi un año que estamos compartiendo una mesa de Bariloche Sustentable, que fue justamente una convocatoria de diferentes ONGs que todos están trabajando en Bariloche, y gracias a esta fuerza de la mesa se pudo hacer sinergia. Entonces trabajamos en conjunto y intentamos a trabajar también en conjunto con los diferentes sectores a nivel local para que en un futuro tengamos realmente el Bariloche sustentable y digamos, el entorno que queremos cuidar tanto. Así que bueno, gracias a todos por estar, y vamos a cerrar acá. Y bueno, con Joaquín ya nos van a escuchar en vivo de vuelta el 9 de septiembre, y el 13 de septiembre hacemos una charla justamente sobre arte electrónica con gente de Puerto Rico también, así que va a ser súper interesante, compartiendo la visión de, bueno, qué contribuye el arte en el mundo post-pandemia que queremos diseñar. Así que va a ser interesante. Muchas gracias a todos. Y nos manden, espero, las fotos con el abrazo del árbol. Gracias, Verena. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Feliz Día del Árbol. Feliz Día del Árbol. Vamos que podemos abrazar al árbol sin barbijo. Así es, hacemos el abrazo virtual. Gracias, y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias.